Hola a todos, mi nombre es Olga Servín. Continuamos estudiando el módulo 9, Universo Natural. Seguimos en la unidad 1, Materia y Energía, y hoy hablaremos de los grupos funcionales. Recordemos el alcano más sencillo, CH4, su nombre es metano. El carbono está enlazado a 4 hidrógenos compartiendo un electrón con cada uno. En lugar de un hidrógeno, otra molécula se puede unir al carbono y es lo que se conoce como grupo funcional. Un grupo funcional es un conjunto de átomos en un compuesto químico que tiene un comportamiento característico. La sustitución de uno o más átomos de hidrógeno por un grupo funcional se puede generar en todos los compuestos orgánicos conocidos. Cada grupo funcional, incluyendo los hidrocarburos, determina las propiedades químicas de la sustancia que lo posee, es decir, determina su función química o las funciones que van a tener y su grado de reactividad. Por ejemplo, los alcanos es el grupo funcional CH. Son muy poco reactivos o muy estables. Es por eso que las bolsas de plástico que tienen alcanos, como el polietileno, son muy difíciles de degradar por la naturaleza. Al igual que los alimentos que contienen alcanos, estas son difíciles de digerir por el cuerpo. Los alcanos en los alimentos serían las grasas saturadas. Conocer las propiedades de cada grupo funcional permite generar el conocimiento o explicación de la transformación de reactivos a productos. En la siguiente tabla podemos ver los principales grupos funcionales. Estos están en orden de importancia, que se refiere a la reactividad. Así, los ácidos son mucho más reactivos que los alcoholes y estos que los éteres. Describiremos más a fondo los principales grupos funcionales. Y comenzamos con los ácidos carboxílicos. Estos grupos se ubican siempre al final o al inicio de una cadena. Esto quiere decir que es una función terminal. Es la más importante, por lo tanto se nombra esta principalmente. Por ejemplo, para nombrar esta molécula comenzamos con la palabra ácido, luego el nombre del alcano dependiendo del número de carbonos, pero le agregamos la terminación oico. Esta molécula tiene 2 carbonos. El alcano se llama etano. Y agregando la terminación oico nos quedaría etanoico. Un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace se llama carbonilo. Y debido a la diferencia de electronegatividades, esta parte es muy reactiva. Ahora hablaremos del éster. Los ésteres contienen un carbonilo al igual que los ácidos carboxílicos, pero los ésteres son una función intermedia, es decir, interrumpen una cadena, no están al final como en el caso anterior. Los ésteres son responsables del sabor y olor de muchas frutas y son los principales constituyentes de las ceras, detergentes y jabones. Su nomenclatura es cadena principal con el sufijo ato, luego de y luego el nombre de la cadena secundaria con terminación hilo. Las cadenas están separadas por el oxígeno. La cadena principal es la que contiene el carbonilo, que sería la del lado izquierdo. Así para este ejemplo la cadena principal tiene 2 carbonos. El alcano se llama etano. Si agregamos el sufijo ato nos queda etanoato. La cadena secundaria tiene 2 carbonos también y cambiando la terminación por hilo nos quedaría en lugar de etano etilo. Finalmente el nombre de este compuesto sería etanoato de etilo. Ahora hablaremos de amidas. Las amidas son sustancias que además del grupo carbonilo presentan en su estructura el grupo amino, NH2. Se pueden considerar como un derivado de un ácido carboxílico por sustitución del grupo OH del ácido por un grupo NH2, NHR o NRR. Existen 3 tipos de amidas: amidas primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las que presentan el grupo NH2, las secundarias presentan el grupo NHR y las terciarias el grupo NRR. Estas 2 representaciones son las mismas. Generalmente no se coloca la C del carbono que está en medio de los compuestos. En esta unión se entiende que hay un carbono. Aquí sí la están colocando, pero generalmente nos vamos a encontrar con este tipo de representaciones. Para aminas primarias la nomenclatura se realiza agregando el sufijo amida. Por ejemplo, esta molécula está formada por 2 carbonos. Entonces, al tener 2 carbonos, su nombre de alcano sería etano.
Al poner el sufijo amida nos queda etanamida. Si se trata de amidas secundarias, se nombra el radical como sustituyente en el nitrógeno representado por la letra N. Por ejemplo, este compuesto es una amida secundaria al no tener dos hidrógenos, sino solo uno y un hidrocarburo como radical o sustituyente. Aquí en este nitrógeno tiene un solo hidrógeno y está unido a un carbono. Ahora la cadena principal son 1, 2, 3, 4 carbonos. Para nombrarlo colocamos la letra N y el nombre del radical con la terminación -il. El radical es un hidrocarburo de un carbono, es decir, como alcano sería metano, cambiando la terminación nos quedaría metil. Ahora nombramos lo que sería la cadena principal. Como ya habíamos mencionado, tiene 4 carbonos. Como alcano se llama butano, como amida quedaría butanamida. Entonces el nombre de este compuesto es N-metilbutanamida. Para las aminas terciarias, las cuales son disustituidas, se nombran de la siguiente manera. Disustituido quiere decir que en el nitrógeno no hay ningún hidrógeno, sino está sustituido con 2 cadenas de carbonos. Sería esta y esta, porque este es el carbonilo. Por ejemplo, los sustituyentes de esta molécula tienen 2 carbonos. Como alcanos son etanos, como radicales se nombra etil. Al ser 2 se coloca el prefijo di, quedando dietil. Se coloca la N que indica en dónde se encuentran estos radicales. Al ser 2 se colocan 2 N separadas por una coma. Así nos quedaría N,N-dietil. Finalmente la cadena principal tiene 2 carbonos también. Como amida quedaría etanamida. Por lo tanto, el nombre del compuesto es N,N-dietiletanamida. Ahora hablaremos de aldehídos. Estos grupos funcionales siempre se encuentran al inicio o al final de una cadena. Son una función terminal. Se trata de un carbonilo enlazado a un hidrógeno. Los encontramos muchas veces como sustancias aromáticas. Un ejemplo es la vainillina, que otorga el aroma a vainilla. Esta parte es el grupo funcional aldehído. Como ya habíamos mencionado, es un carbonilo unido a un hidrógeno. Este tipo de compuestos al oxidarse se convierten en ácidos carboxílicos y al reducirse en alcohol. Se nombran simplemente agregando el sufijo -al. Por ejemplo, este compuesto está formado por 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como alcano se llama hexano. Si agregamos la terminación -al nos queda hexanal. Esta representación es la del mismo compuesto, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. Solo que aquí no se colocan los carbonos e hidrógenos intermedios. Ya sabemos que el carbono puede formar 4 enlaces. Por lo tanto, en este punto hay un carbono. Tiene ya 2 enlaces, uno hacia un carbono, otro hacia otro carbono, por lo tanto aquí hay 2 hidrógenos. CH2, 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 CH2. Finalmente aquí solo hay un carbono solito. ¿Por qué? Porque ya tiene un enlace hacia un carbono, uno hacia un hidrógeno y un doble enlace al oxígeno. Esta representación es la misma que esta. Esta es la representación desarrollada. Ahora hablaremos de cetonas. Son cadenas de carbonos interrumpidas por un carbonilo. Se trata de una función intermedia, son menos reactivas que los aldehídos y suelen usarse como solventes orgánicos, por ejemplo en el barniz de uñas. Las cetonas se nombran agregando el sufijo -ona e indicando en qué número de carbonos se encuentra el carbonilo. La numeración se comienza por el extremo más cercano al carbonilo. Para este ejemplo debemos de comenzar a numerar por la derecha, 1, 2, 3, 4 y 5. En el número 2 es donde está el carbonilo, por lo tanto se coloca 2, al ser una cadena de 5 carbonos como alcano es pentano, agregando la terminación -ona nos queda pentanona, 2-pentanona. Alcohol. Este grupo funcional es la unión de un oxígeno con un hidrógeno, que a su vez están unidos a la cadena principal. Se pueden ubicar en cualquier lugar de la cadena. Existen 3 tipos de alcoholes: primarios, secundarios y terciarios. Los primarios están enlazados a un carbono, que a su vez está enlazado a otro carbono y a 2 hidrógenos. Los secundarios son alcoholes que están enlazados a un carbono, que a su vez está enlazado a otros 2 carbonos.
Aquí los carbonos están representados con la letra R porque puede ser no solo un carbono, sino una cadena de carbonos. Y finalmente los alcoholes terciarios están enlazados a un carbono que está enlazado a 3 carbonos, es decir, a ningún hidrógeno. Se nombran con el sufijo ol, al igual que las cetonas. Se debe indicar el número de carbono donde está el grupo OH. Por ejemplo, este alcohol primario tiene 2 carbonos. Su nombre como alcano sería etano. Si agregamos el sufijo ol nos quedaría etanol. Para este caso no se pone el número en donde está el grupo OH, ya que al solo tener 2 carbonos se encontrará siempre en el 1. En este otro ejemplo la molécula tiene 6 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Comenzamos a numerar por el carbono más cercano al grupo H, que sería por la derecha. Este sería el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces en el 1 es donde está el OH. Nos quedaría 1 hexanol. Para este alcohol secundario contamos el número de carbonos, los cuales son 4. Comenzamos a numerar por el carbono que está más cercano al grupo OH, es decir, por aquí 1, 2, 3 y 4. El grupo OH se encuentra en el carbono número 2 y al tener 4 carbonos su nombre como alcano es butano. Si agregamos el sufijo ol queda butanol, por lo tanto el nombre de este compuesto es 2-butanol. Para el ejemplo del alcohol terciario podemos comenzar a enumerar a partir de cualquier carbono. Por donde empecemos, el grupo OH queda en el carbono número 2. Por ejemplo, si comenzamos por aquí sería 1, 2 y 3. O si comenzamos por aquí sería 1, 2 y 3. En cualquier caso queda el OH en el 2. Entonces vamos a tomar este. En este carbono 2, además del grupo OH, hay un radical. Esa es la cadena principal. Y para este carbono tiene 2 sustituyentes, un alcohol y un hidrocarburo. Al tener un solo carbón es un metano. Como radical recuerden que se nombra metil. La cadena principal tiene 3 carbonos, como alcano se llama propano y agregando el sufijo ol queda propanol. Por lo tanto el nombre de esta molécula es 2-metil 2-propanol. Amina. Las aminas son nitrógenos unidos a un carbono de la cadena principal, los cuales pueden estar sustituidos por hidrógeno o con cadenas de carbonos. Las aminas las encontramos en hormonas, vitaminas, aminoácidos y en gran variedad de compuestos orgánicos. Existen 3 tipos de aminas, primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de los sustituyentes del nitrógeno. Las aminas primarias son las que tienen al nitrógeno sustituido con 2 hidrógenos, las secundarias tienen al nitrógeno sustituido con un hidrógeno y una cadena de carbonos, y las terciarias tienen al nitrógeno sustituido con 2 cadenas de carbonos. La otra cadena de carbonos es la cadena principal. Para nombrar las aminas primarias se agrega el sufijo amina. Para este ejemplo el compuesto tiene 3 carbonos. Su nombre como alcano sería propano. Si agregamos el sufijo amina nos queda propanamina. Para nombrar las aminas secundarias y terciarias se coloca la letra N y el nombre del radical que se encuentra en el nitrógeno y se agrega el sufijo amina al nombre de la cadena principal. Esta es una amina secundaria que está sustituida por un hidrógeno y una cadena de carbonos. La cadena principal es la que tiene los carbonos, la que tiene más carbonos, que sería la del lado derecho. Es una cadena de 2 carbonos, su nombre como alcano es etano. Si agregamos el sufijo amina nos queda etanamina. El sustituyente de este nitrógeno tiene un solo carbono. Su nombre como alcano es metano, como radical se llama metil, por lo tanto el nombre de esta molécula es N-metil-etanamina. Esta es una amina terciaria. Un nitrógeno unido a un carbono que es la cadena principal y sustituido por otros 2 carbonos. Para este caso cualquiera puede ser la cadena principal ya que todos son iguales y los otros 2 sustituyentes también son iguales, por lo que se le agrega el prefijo di. Al tener un solo carbono su nombre como alcano es metano, como radical metil. Nos quedaría dimetil. Luego la cadena principal con el sufijo amina quedaría metanamina, por lo tanto el nombre de la molécula es N, indicando que en las N están los 2 sustituyentes, dimetil metanamina. Finalmente hablaremos del éter. Son cadenas orgánicas o de carbonos que están interrumpidas por un oxígeno.
Este tipo de compuestos son muy volátiles, lo que quiere decir que su punto de fusión es muy bajo. Se utilizan generalmente como solventes orgánicos. Se nombran las cadenas como radicales en orden alfabético y se finaliza con la palabra éter. Por ejemplo, esta es una cadena de carbonos que está interrumpida por un oxígeno. La cadena de la izquierda, al tener un solo carbono como alcano, se llama metano, como radical metil. La cadena de la derecha, al tener dos carbonos como alcano, se llama etano, como radical etil. En orden alfabético tendríamos que poner primero etil y luego metil. Y finalizando con la palabra éter nos queda etil, metil, éter. Hasta aquí la lección de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.